Y en la primera parte que habíamos leído el primer domingo del mes pasado decía, si comenzamos con el vehículo denso y consideramos los medios físicos para mejorarlo y convertirlo en el mejor instrumento posible del espíritu, y después estudiamos los medios espirituales conducentes al mismo fin, comprenderemos en nuestro estudio a todos los demás vehículos y por lo tanto será este el método que seguiremos. Haciendo hincapié en el primer cuidado del vehículo denso, que lógicamente va a repercutir en los otros. Y dice así, la tabla siguiente, que con excepción de la última columna, está tomada de las publicaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, dará al aspirante alguna idea de la cantidad necesaria que debe comerse según los diferentes grados de actividad, así como los constituyentes de los diversos alimentos que se indican. Esta es la tabla a la que hace referencia Max Snyder, la tabla de valores alimentarios, en donde se ven los valores para las frutas, las nueces, los granos, las harinas, las legumbres, los vegetales, los azúcares. Considerando al cuerpo desde un punto de vista puramente físico, es lo que pudiéramos llamar un horno químico, siendo el alimento el combustible. Cuanto más ejercicio hace el cuerpo, tanto más combustible necesita. Sería una locura que un hombre cambiara su método de alimentación ordinario que haya usado durante años para seguir otro método, sin meditar debidamente cuál sería el mejor para seguir sus propósitos o para lograr a sus propósitos, alcanzar sus propósitos. La simple eliminación de la carne de la alimentación ordinaria de los carnívoros produciría indudablemente desarreglos en la salud de la mayoría de las personas. La única manera segura es la de experimentar y estudiar el asunto primeramente con el discernimiento debido. Acá Max Snyder nos comenta de que hay que tener ciertos cuidados y someter al discernimiento el cambio de alimentación ordinaria que traemos cuando vamos a entrar a este sendero de la Fraternidad Rosacruz de desarrollo espiritual. Porque eso podría producir desarreglos en la salud si no se hace de una manera bien discernida, analizada. No pueden establecerse reglas fijas, siendo la alimentación una cosa tan individual como cualquier otra característica. Todo lo que puede hacerse es dar la tabla de valores alimentarios y describir la influencia general de cada elemento químico, dejando que cada aspirante se haga su propio método. No debemos permitir tampoco que la apariencia de una persona influya en nuestro juicio acerca de la condición o estado de su salud. Se aceptan comúnmente ciertas ideas generales de cómo dictaminar la salud de una persona, pero no hay razones de peso para ese juicio. Las mejillas sonrosadas pueden ser una indicación de salud en un individuo y de enfermedad en otros. No hay regla particular alguna por la cual pueda conocerse la salud, excepto el sentimiento del confort y bienestar que goce del mismo individuo, sin tener para nada en cuenta las apariencias. La tabla de valores alimentarios que damos trata de los 5 componentes químicos. Esta es la tabla que nos proveyó Max Snyder en el concepto de los actos del cosmos. El agua es el gran disolvente. El nitrógeno o proteína es el factor esencial en la formación de la carne, pero contiene algunas sustancias terrosas. Los hidratos de carbono o azúcar son los principales productores de energía. Las grasas son las que producen el calor
y son las que conservan las fuerzas de reserva. Las cenizas son minerales, calcáreas, terrosas y endurecen todo el sistema. No debemos temer el que no tengamos la cantidad suficiente para formar los huesos. Al contrario, debemos ser sumamente cuidadosos para absorber solo el mínimo posible. La caloría es la simple unidad de calor y la tabla muestra el número que de ellas contiene cada artículo alimenticio cuando se compra en el mercado. En una libra de nueces del Brasil, por ejemplo, el 49,6% es desecho, cáscaras, pero el 50,4% restante contiene 1.485 calorías. Como vemos acá en la tabla, estamos viendo acá en la tabla, en este lugar, los valores en calorías por libra. Esto significa que cerca de la mitad de lo comprado es desecho, pero que el resto contiene el número de calorías indicado. Para que podamos conseguir la mayor suma de energía de nuestro alimento, debemos prestar atención al número de calorías que contiene, porque de ellas obtenemos la energía requerida por nuestro trabajo cotidiano. El número de calorías necesarias para sustentar al cuerpo bajo las distintas condiciones se muestra en la tabla siguiente. El hombre con trabajo muscular muy fuerte, 5.500 calorías. El hombre con trabajo muscular moderadamente fuerte, 4.150 calorías. El hombre con trabajo muscular moderadamente activo, 3.400 calorías. El hombre con trabajo moderadamente liviano, 3.050 calorías. Y así sigue bajando la cantidad de calorías necesarias para las distintas actividades. El hombre con trabajo sedentario, 2.700 calorías. El hombre que no hace ejercicio muscular, 2.450 calorías. Y por último, la mujer con trabajo manual liviano o moderado, 2.450 calorías. Desde el trabajo muscular fuerte hasta el trabajo liviano y hasta esa situación de no hacer ejercicio muscular, vemos acá las necesidades en calorías, que van desde un total a un 50% cuando la actividad no tiene ejercicio muscular y es un trabajo sedentario. De acuerdo con la tabla de valores alimentarios, es evidente que el chocolate es el alimento más nutritivo que tenemos, así como el cacao en polvo es el más peligroso de todos los alimentos, conteniendo 3 veces más ceniza que la mayoría de los demás y 10 veces más que muchos de ellos. Acá Max Heine nos hace una aclaración y una recomendación haciendo mención a la condición del chocolate y la del cacao, para tener en cuenta a modo de evitar que se vayan acumulando cenizas con el consumo del cacao en este caso. Esta parte va a seguir siendo explicada por nuestros queridos hermanos seguidamente, entonces ya pasamos a la siguiente parte. Muy bien, queridas hermanas y queridos hermanos, continuando entonces con esta parte del capítulo 17, que en realidad se trata de la ciencia de la nutrición. Es muy importante saber el tipo de combustible, vamos a llamarle en forma muy ruda, muy burda, ¿verdad? Que incorporamos a nuestro organismo para que el organismo, esa maravillosa máquina de la cual disponemos, pueda optimizar todas las funciones que puede realizar. Es un alimento poderoso
y también un veneno poderoso, se está refiriendo al cacao, porque endurece el sistema mucho más rápidamente que cualquier otra sustancia. Por supuesto, requerirá algún estudio el que podamos asegurarnos un buen método alimentario, pero queda ampliamente compensado por la salud y la longevidad que producirá y que asegurará el libre ejercicio del cuerpo, haciendo posible el estudio y la dedicación a las cosas superiores. Después de algún tiempo, el aspirante se familiarizará tanto con el asunto que no necesitará dedicarle atención alguna. Se refiere aquí la lección a que, como todas las cosas, ¿verdad? Al comienzo nos cuestan, cuando decidimos en nuestras vidas incorporar un ejercicio regular, ininterrumpido, que justamente también nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad. Esos primeros días que comenzamos a hacer ejercicio nos duele el cuerpo, pero es un dolor agradable, vamos a decir, porque son los músculos que hace mucho tiempo que no se movían, las partes del cuerpo, ¿verdad? Que las ponemos en movimiento después de mucho tiempo tal vez. Y en esos primeros días nos cuesta un poco adecuarnos a la nueva rutina que vamos a hacer, que vamos a realizar. En cambio, y justamente sucede lo mismo con cualquier disciplina, ya sea alimentaria, de pensamientos, de sentimientos, de, de asistir a las reuniones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces también nos va a ir familiarizando y nos va a producir, una vez que convertimos todo esto en un hábito, nos va a ayudar para que esto se convierta en una actividad natural, normal de nuestra vida cotidiana. Aunque la tabla anterior muestra la proporción de sustancias químicas contenidas en cada artículo alimenticio nombrado, ¿verdad? Debe recordarse que no todos ellos son aprovechables por el sistema, pues hay ciertas porciones que el cuerpo se rehúsa a asimilar. Entonces las elimina, ¿cierto? De los vegetales digerimos solamente el 83% de los proteicos, 90% de las grasas y el 95% de los hidratos de carbono. O sea, se aprovecha bastante bien todo lo que sea vegetal. De las frutas asimilamos el 85% de los proteicos, 90% de las grasas y 90% de los hidratos de carbono. De vuelta aquí vemos que el porcentaje es bastante elevado, tanto en los vegetales como en las frutas. El cerebro es el mecanismo coordinador que domina los movimientos del cuerpo y expresa nuestras ideas. Está construido, por las mismas sustancias que las demás partes del cuerpo, teniendo además el fósforo, que es peculiar solamente al cerebro. La conclusión lógica es que el fósforo es el elemento particular mediante el cual el ego puede expresar pensamientos e influir sobre el cuerpo denso físico. Muy importante el fósforo, justamente para el cerebro, que es el que coordina todo lo que hay en el organismo, y también los pensamientos, la actividad mental. Es también un hecho que la proporción y variación de esta sustancia corresponde al estado y grado de inteligencia del individuo. Que justamente esto se puede y queda plasmado, de hecho, en el horóscopo de cada uno de nosotros, que es como nuestro documento de identidad, nuestra cédula de identidad, en donde ahí está, para el que entiende, para el que
comprende la astrología, y si es que está correcta la hora de nacimiento, entonces ahí tenemos una radiografía más que exacta de lo que es cada uno de nosotros, de una persona en particular, y entonces ahí vemos el estado del cuerpo, del organismo y de la mente también. Los idiotas tienen muy poco fósforo, los profundos pensadores tienen mucho, y en el reino animal el grado de conciencia y de inteligencia está en proporción directa con la cantidad de fósforo contenida en el cerebro. O sea que ese es un parámetro fundamental para determinar el nivel de inteligencia y de conciencia de cada persona. Es, por lo tanto, de la mayor importancia que el aspirante que quiera usar su cuerpo para trabajos mentales y espirituales facilite a su cerebro la sustancia necesaria con ese propósito. Aquí hay algo muy importante que tenemos que resaltar, que es justamente el enfoque que nosotros vamos teniendo en la medida en que vamos adentrándonos en las enseñanzas espirituales, como es el caso nuestro de las enseñanzas Rosacruces de Max Seindel, que tenemos que ir cuidando la energía creadora, porque acá lo que nos dice es trabajos mentales y espirituales. Y sabemos que, como hay un folleto de Max Seindel que dice métodos para adquirir el conocimiento directo basados en la conservación de la energía, de la fuerza sexual, ¿verdad? La fuerza creadora. Por eso nos dice acá que es muy importante que el aspirante que quiera usar su cuerpo para trabajos mentales y espirituales facilite a su cerebro la sustancia necesaria con ese propósito, ¿verdad? Entonces tenemos que alimentar con un combustible de calidad, bueno. La mayoría de los vegetales y de las frutas contienen cierta cantidad de fósforo, pero debe notarse especialmente que la mayor cantidad de aquel se encuentra siempre en las hojas, las que generalmente son desechadas. Es claro, cuando comemos algún vegetal, ¿verdad? Lo primero que se hace es cortar las hojas verdes y se desechan y comemos el resto del vegetal o de la fruta. Se encuentran en cantidades considerables en las uvas, cebollas, salvias, judías, ajos, ananás y en las hojas y tallos de muchos vegetales, como también en el jugo de la caña de azúcar, pero no en el azúcar refinado. Este jugo de la caña de azúcar acá en nuestro país conocemos con el nombre del mosto, el mosto helado, y vemos en las calles de repente, antiguamente se veía con mayor frecuencia, esas máquinas que eran los trapiches que trituraban con un engranaje, iban triturando, ¿verdad? Y salía el jugo de la caña de azúcar. Pero aclara, no obstante, no en el azúcar refinado. La siguiente tabla muestra la proporción de ácido fosfórico en unos cuantos artículos. O sea, 10.000 partes de, dice, claro, 10.000 partes, ahí está la proporción. Cebada seca contienen de ácido fosfórico 210 partes. O sea, 210 partes de 100.000 partes. De cada 100.000 partes de cebada seca contienen 210 partes de ácido fosfórico. Así sigue la tabla con alubias, que son los porotos, frijoles, judías, contienen 292. La remolacha, 167. Claro, después a continuación la remolacha, las hojas de la remolacha, 690. El alforfón, que es trigo sarraceno, 170. Las zanahorias secas, 395.
las hojas de la zanahoria 963, la linaza 880, los tallos del lino 118, la chiribía 111, las hojas de la chiribía 1784, los guisantes 190. Ahí vemos cómo, por ejemplo, las hojas de la chiribía o las hojas de la zanahoria contienen muy buena proporción de ácido fosfórico. La sustancia de las indicaciones precedentes puede resumirse así. Primero, el cuerpo está sujeto durante toda la vida a un proceso de solidificación. Desde el momento que nacemos, que damos el primer suspiro, el nefesh, ¿verdad? Ahí comenzamos a un proceso continuo y perseverante de solidificación. Segundo, este proceso se efectúa por el depósito que la sangre hace de sustancias terrosas, principalmente fosfatos y carbonatos de calcio, con el que las diversas partes se osifican, convirtiéndose en huesos o materia endurecida. Y, por supuesto, acá hay que agregar también no solamente el cuerpo físico, sino que la mente se va endureciendo, nos vamos volviendo un poquitito más tercos a veces, que eso es parte del endurecimiento general. Tercero, esta transformación en huesos destruye la flexibilidad de los vasos, músculos y otras partes del cuerpo sujetas a movimientos. Pone viscosa a la sangre y obstruye completamente los diminutos capilares. O sea, la sangre se va volviendo, se va espesando progresivamente, se va volviendo más viscosa, no tan líquida, no tan fluida. Así que la circulación de los fluidos y la acción del sistema disminuye generalmente, siendo la terminación de ese proceso el proceso solidificador, digamos, la muerte. La tan mal llamada muerte y temida muerte, ¿verdad? Que sabemos que es un paso, es un cambio de vestimenta y un cambio de conciencia. Cuarto, este proceso de solidificación puede ser retardado y por ende puede prolongarse la vida desechando todo alimento que contenga muchas cenizas y empleando agua destilada al interior y promoviendo la excreción a través del cutis por medio de frecuentes baños. Lo anterior explica por qué algunas religiones prescriben abluciones frecuentes como ejercicios religiosos, puesto que fomentan la salud y purifican el cuerpo denso. Esto es muy importante en países tropicales, cálidos como el nuestro, acá en Paraguay. Conste que ahora estamos en invierno y nuestro invierno para nosotros es crudo, es muy, ¿por qué? Decimos crudo porque normalmente las temperaturas que predominan a lo largo del año son elevadas. Incluso ahora en verano, en invierno tenemos temperatura de repente días con 30 grados y hay días que amanece 5 grados. Entonces es muy grande la diferencia, pero en verano sí tenemos como llamamos nosotros, el hornillo, el tatacuá, ¿verdad? En donde normalmente la gente de campo acá en el Paraguay cocina, ¿verdad? Hace la chipa, la sopa paraguaya, incluso la carne. En el tatacuá, el hornillo hecho de arcilla o de ladrillos, ¿verdad? Entonces, en estos países donde hace mucho calor es necesario el baño regular y hay veces que más de una vez en el día. Para eliminar y liberar a la piel, que es otra forma de expresión, de excreción, digamos, del cuerpo, de eliminación de las toxinas, como para liberar los poros y que se vayan eliminando los desechos, ¿verdad? Los ayunos estaban también prescritos con análogos fines, pues proporcionan al estómago un bien necesitado y merecido descanso, permitiendo que el cuerpo elimine las sustancias gastadas y de esa manera
Si no son frecuentes o demasiado prolongados, provocan la salud. Pero generalmente es mejor dar al cuerpo los alimentos apropiados, que son las mejores de todas las medicinas. Por eso está el antiguo adagio que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. El primer cuidado del médico es siempre comprobar si las excreciones se efectúan debidamente, siendo ellas el medio principal que emplea la naturaleza para desembarazar al cuerpo de los venenos que contienen los alimentos. Acá hay algo muy importante que también debemos resaltar, ¿verdad? Cuando cualquiera de nosotros, en el momento que ha decidido comenzar un cuidadoso y pormenorizado interés en el tipo de alimentos y a lo mejor abandonado los alimentos cárnicos, siempre encontramos dificultades tanto en la forma de obtener los alimentos como a través de las personas que conforman nuestra familia, nuestros allegados, nuestros seres queridos, que muchas veces traemos un tiempo considerable comiendo o ingiriendo alimentos cárnicos y de un día para el otro o de una época, de una temporada para otra comenzamos a dejar y entonces comienzan a aparecer las preguntas ¿y qué te pasó? ¿Por qué decidiste dejar? Y bueno, y también hoy por hoy es un poco más fácil que hace unos cuantos años atrás, sobre todo acá en Paraguay y en la región también, era muy difícil conseguir en forma constante, ¿verdad?, alimentos vegetarianos. Hoy en día ya tenemos bastantes lugares, incluso con delivery, ¿verdad?, de lugares que nos pueden proveer de alimentos que son afines con nuestra forma, nuestra nueva forma de vivir y de alimentarnos. En conclusión, el aspirante debe elegir el alimento que pueda digerir mejor, porque cuanto más fácilmente se efectúe esa función, tanto mayor es la energía extraída del alimento y tanto más tiempo tendrá el sistema para recuperarse antes de que sea necesario comer de nuevo. O sea, acá está hablando Max Heindel de las ingestas, la separación en tiempo, en horas, durante el día en que nosotros nos alimentamos. Recuerdo que cuando una de las veces que vino el hermano Richard Koepsel, él lo que hacía normalmente era ir a buscar al supermercado o algún lugar frutos secos, llámense nueces, avellanas, almendras, ¿verdad? Y cuando se iba a ir, entonces nos dejaba a algunos, a mí me dejó varias veces, mira, te dejo esto, es mucho alimento. Y eran, digamos, las bolsitas digamos, con almendras, con nueces, y en realidad era poca cantidad, pero el valor calórico, el valor, el potencial de ese alimento es muy elevado. Y me decía, esto es mucho alimento, es muy bueno esto y lo podés ir comiendo de a poco, ¿verdad? Resulta que cuando yo veo eso me gusta tanto que como todo de una vez, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces continuando esto con la lección, la querida hermana instructora va a continuar esta maravillosa lección de la ciencia de la nutrición. Siempre es más sano comer las hojas que la planta que creció dentro de la tierra. Cuando el hermano presidente hablaba, por ejemplo, él mencionó que las hojas de remolacha, las hojas de zanahoria, las hojas de chiribía son las que tienen más proporción de ácido fosfórico. Realmente todo lo que creció al sol, lo que recibió rayos del sol, es mucho más saludable que lo que creció dentro de la tierra. No es que lo otro sea malo, sino que tiene más proporción de ácido fosfórico y de energía. Por eso conviene tanto comer las hojas
de las lechugas y de todo aquello que creció al sol. Incluso los nutricionistas, naturistas y veganos recomiendan comer las frutas con la cáscara, porque la cáscara es la que recibió el sol. Y parece un chiste, pero mi nutricionista me hacía comer el mango, perdón, no el mango, el mamón con la cáscara y todo. Y uno al principio dice, pero está loco, ¿cómo voy a masticar esto? Sin embargo, se puede comer perfectamente bien. Bueno, pasando este comentario, entonces ahora seguimos con el tema. La leche no debe beberse nunca como si uno bebiera un vaso de agua. O sea, no tenemos que hacer lo que hacemos porque tomamos la leche a toda velocidad, ¿verdad? Sin embargo, dice Max Endel que debe tomarse a sorbitos, como el té o el café. Entonces formará muchos glóbulos pequeños en el estómago que serán fácilmente asimilados. Bueno, sabemos que hay un montón de gente que es intolerante a la lactosa, que es el azúcar natural de la leche. Probablemente una de las consecuencias de tomar la leche a toda velocidad y como si fuera agua, se encuentre en este tipo de problemas que algunos tenemos. Tomada debidamente es uno de los mejores artículos posibles de la dieta. Muy bien. Las frutas cítricas son poderosos antisépticos y los cereales, especialmente el arroz, son antitoxina de gran eficacia. Y acá aclara que los cítricos son limones, naranjas, etcétera. Que nosotros, estando en un país subtropical, tenemos cítricos de balde, ¿verdad? Sin querer un día tiramos una semillita en la tierra y sale sola. Y esto no es ni un chiste, es cierto, porque cualquiera de nosotros lo puede comprobar. Y fíjense, la gente que vive en países fríos, como el querido hermano Richard Kepsel, tiene el hábito de comer estas frutas secas, porque las tiene ahí tan a la mano como nosotros tenemos los cítricos. Los países fríos necesitan generar, en su alimentación necesitan generar calor, y estos frutos secos tienen mucha grasa. Y a nosotros nos implicaría un exceso de esfuerzo para el hígado consumir ese exceso de grasa que ellos tienen, por eso tenemos que comer muy poquito. Pero en los países que hace frío necesitan para producir el calor del cuerpo. Y uno va caminando por la calle y ve árboles de avellana, perdón, en España cuando empieza el otoño caen los castaños y en las esquinas hay personas que así como nosotros tenemos estos vendedores de maní tostado, bueno, ellos tienen de castaño tostado, de castañas tostadas, perdón, castaño es el árbol. Bueno, o sea, la naturaleza es tan sabia que produce en cada lugar el tipo de alimento que su población va a necesitar. Nosotros no tenemos castaños, tenemos piñas, tenemos mangos, tenemos frutas cítricas que son las que necesitamos. Bueno, desde el punto de vista material puramente físico, consideraremos ahora el asunto desde el punto de vista oculto, tomando en consideración el efecto que se produce sobre los dos cuerpos invisibles que interpenetran al cuerpo denso. Sí, el punto de asidero especial del cuerpo de Zeus está en los músculos. Y el sistema nervioso cerebroespinal, que es el sistema nervioso central, que es voluntario, como dijimos anteriormente. La energía desplegada por una persona cuando trabaja bajo una excitación u odio es un buen ejemplo de ello. En tales ocasiones, todo el sistema muscular está en tensión y ninguna labor, por dura que sea, es tan extenuante como un acceso de ira. Esto puede a veces dejar al cuerpo extenuado durante semanas enteras.
el desgaste que produce un enojo es muy pronunciado y puede incluso llegar a enfermar, ¿verdad? Por eso todas las filosofías insisten en el control de las emociones, el control de los pensamientos, el control de las palabras. Puede verse, pues, la imprescindible necesidad de mejorar el cuerpo denso gobernando el carácter, evitando así los sufrimientos que resultan de la acción desordenada del cuerpo de deseo. Mirando este asunto desde el punto de vista oculto, toda conciencia del mundo físico es el resultado de la guerra constante entre los cuerpos cuerpos de deseo y vital. Y esta guerra, como dice Max Engel, entre los cuerpos físicos, de deseo y vital, desgastan el cuerpo físico. Por eso a la noche, cuando salimos del cuerpo, el cuerpo vital tiene que restaurar todo lo que se puede, todo lo posible, para que el cuerpo no se termine, digamos, entre paréntesis, antes de tiempo. Siempre va quedando un pequeño remanente de destrucción que es el que va produciendo el envejecimiento, y al llegar a cierta cantidad de acumulación de esta destrucción, el cuerpo físico muere, digamos así, ¿verdad? Si el cuerpo vital restaurara perfectamente cada noche todo lo que se destruyó, entonces seríamos inmortales. El cuerpo físico estaría siempre igual de joven, igual de saludable, igual de bonito. La tendencia del cuerpo vital es la de ablandar y construir. Su expresión principal se encuentra en la sangre y en las glándulas, así como en el sistema nervioso simpático. El simpático es el sistema nervioso del cual somos inconscientes. Él trabaja contrayendo los músculos internos, los del estómago, ayuda al corazón, etcétera, etcétera. No dependen de nuestra voluntad, ¿verdad? Nosotros no contraemos el estómago, se contrae solo, porque es el trabajo del sistema simpático. Bueno, vuelvo a leer la frase. Su expresión principal se encuentra en la sangre, la expresión principal del cuerpo vital, así como en el sistema nervioso simpático, que es el que mantiene el cuerpo saludable. Y habiendo obtenido ingreso en la plaza fuerte del cuerpo de deseos, los sistemas muscular y nervioso voluntarios, cuando comenzó a convertir el corazón en músculo voluntario. Esto hay que leerlo con cuidado. El sistema nervioso simpático obtuvo ingreso en la plaza fuerte del cuerpo de deseos, pero no maneja todavía eso, ¿verdad? Que el cuerpo de deseos lo maneja el sistema muscular y nervioso voluntario. Él ingresó, pero todavía no lo maneja totalmente, o sea, apenas empezó a manejar un poquito, y comenzó a convertir el corazón en músculo voluntario. Sigue siendo involuntario. Está comenzando a convertirse en voluntario. Eso quiere decir que nosotros vamos a acelerar y a detener nuestro corazón en algún momento, en alguna de nuestras encarnaciones. Actualmente es algo que no podemos hacer. La tendencia del cuerpo de deseos es endureciente. Y a su vez ha invadido los dominios del cuerpo vital. Acá hay mutuas invasiones, tomando posesión del vaso y haciendo los corpúsculos blancos sanguíneos, que no son los policías del sistema, como cree actualmente la ciencia, sino destructores de todo el cuerpo. Dichos corpúsculos se filtran por las paredes de las venas y arterias donde quiera que se sienta la menor molestia, y especialmente en momentos de cólera. Los momentos de cólera, la ira, realmente pueden servirnos para manifestar nuestro enojo y nuestro descontento con algo
¿verdad? Y nos liberamos de ese fastidio. Y psicológicamente puede servir porque me saqué de encima ese disgusto y le hice saber a fulanito lo que pensaba. Mi mamá tenía una frase para eso, decía, le canté las 40, que 40 que hasta ahora no sabemos, ¿verdad? Pero es un modo de decir. Pero sin embargo, la acumulación de ira y de disgustos va socavando nuestra salud. Y también, hoy parece que mi mamá está por aquí alrededor mío, ella decía, hacerse mala sangre. ¿Verdad? Nuestras mamás usaban esas frases y realmente hay una destrucción y como también nos dice Max Heindel, estos corpúsculos blancos atraviesan las paredes de las venas y las arterias y van ahí donde pueden hacer algún tipo de daño, ¿verdad? Donde se sienta la menor molestia. Entonces, el torbellino de las fuerzas del cuerpo de deseos permeabilizan las venas y arterias, abriendo el camino a estos corpúsculos blancos, a los tejidos del cuerpo, donde forman las bases para la agrupación de las materias terrosas que matan el cuerpo. Dándole la misma clase de alimento, la persona serena y jovial vivirá mucho más y gozará de mejor salud y será más activa que la persona melancólica que pierde el dominio de sí misma. Y no sé si es la melancólica nomás, ¿verdad? La irascible, que pierde el dominio de sí mismo, es una persona que irá perdiendo salud a lo largo de su vida mucho más rápido que la persona feliz, que la persona que canta. Yo tuve una profesora de canto que vivió hasta los 90 y algo, y era una señora que vivía haciendo chistes, que tenía el gusto de estar entre gente joven, era profesora de canto, así que imagínense que cantaba y hacía cantar. Sin embargo, ella tuvo que huir de Rusia durante la Revolución Rusa, llegó a París, no tenían dinero, no tenían nada. Ella decía, mi restaurante era el basurero, porque tenía que rebuscar entre lo que la gente tiraba. Imagínense, con la tragedia que ella vivió, tendría que haber sido una señora amargada. Sin embargo, era un encanto, sonriente, feliz hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Y porque su personalidad era jovial. Bueno, la persona que pierde fácilmente el dominio de sí mismo, dice, esta última hará y distribuirá más corpúsculos blancos destructores en su cuerpo que la primera, pide por A, ¿verdad? Ese es el famoso pide por A. Es una persona que aunque esté mal, porque tiene problemas, porque no, todo el mundo tiene algún tipo de problema, pero sin embargo no permite que el problema le avasalle, le gane y destruya su alegría de vivir. Si los hombres de ciencia analizan los cuerpos de esas dos personas, encontrarán que había una cantidad mucho menor de sustancias terrosas en el cuerpo de la jovial que en la de la irascible, ¿verdad? En el cuerpo de la irascible. Como que la alegría expulsa este tipo de enemigos que son las sustancias terrosas y permiten una vida de mejor calidad. Como dice la medicina ahora, si va a vivir pero con mala calidad de vida o va a vivir con buena calidad de vida según el tipo de enfermedad que uno tiene. Esa destrucción efectúase constantemente y no es posible salvaguardarse de todos esos destructores, ni esa es tampoco la intención, ¿verdad? Porque si no conservaríamos eternamente el cuerpo físico y sabemos que necesitamos cambiarlo, porque cada cuerpo físico en cada encarnación es de perfección creciente, dice Max Heindel. Cada vez lo vamos haciendo mejor. Si el cuerpo vital tuviera para ello ininterrumpido poder, construiría y reconstruiría empleando todas las energías con ese propósito.
El cuerpo vital es nuestro parchador, él cose, surce, arregla, remienda y el cuerpo sigue funcionando. Pero en algún momento eso se tiene que detener. No habría conciencia o pensamiento alguno, debido a que el cuerpo de deseos obstruye y endurece las partes internas, es por lo que se desarrolla la conciencia. Hubo un tiempo muy lejano, mucho más antiguo que aquel en el que creamos las primeras concreciones, como los moluscos, en el que nos mantuvimos en cuerpos blandos, flexibles y sin huesos, pero en aquel entonces solo teníamos la conciencia oscurísima, vaga y confusa que tienen los moluscos actualmente. En otras lecciones hemos estudiado, están también en el concepto, cómo fue nuestro cuerpo, ¿verdad? Una época en que era una bolsa que flotaba y saltaba en épocas de los volcanes en la Tierra, ¿verdad? Cuando la Tierra todavía no se había enfriado. Y luego dejamos de ser una bolsa, pero fuimos un cuerpo blando, así como los moluscos, medio gelatinoso, ¿verdad? Hasta que fuimos adquiriendo este cuerpo cada vez más endurecido, tiene los huesos, que son la estructura que sostiene todo, ¿verdad? Sin eso hubiéramos seguido siendo moluscos y, ¿cómo es que se llama esa? No es la estrella de mar, la medusa, ¿verdad? Que es pura gelatina, así todo hablando. Antes de que pudiéramos avanzar, era necesario que retuviéramos las concreciones y se comprobará que el estado de conciencia de cualquier especie está en proporción directa al desarrollo del esqueleto interno. El ego debe poseer sólidos huesos con médula fluídica y roja a fin de poder formar corpúsculos sanguíneos rojos para su expresión. Y son rojos porque tienen hierro. Ese es el mayor desarrollo del cuerpo denso. Eso no significa que los animales que tienen un esqueleto similar al hombre en cuanto a perfección posean espíritu interno. No lo tienen porque pertenecen a una corriente diferente de evolución, pero nos están siguiendo muy de cerca. Cuanto más esqueleto tenga, un soporte interno tenga, ese animal está más adelantado que los animales que tienen todo el cuerpo blanco. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.